de Vanessa, hermana de la mediadora y maestra María Antonieta Luna Bautista. Para comenzar nos presentamos y luego les exponemos el motivo, ¿no? Licenciado. Licenciado Miguel Ángel Chagoyán Silva, a sus órdenes. Yo tuve la satisfacción de ser maestro de María Antonieta durante toda la carrera universitaria. Fue mi amiga, fue mi colega y es alguien a quien queremos mucho y por eso estamos aquí, por las circunstancias, por el coraje que nos da que haya sido privada de la vida de esta manera. Fue a sus órdenes. Vale. Buenos días, mi nombre es Vanessa Luna Bautista, hermana de María Antonieta Luna Bautista, servidora pública del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, quien lamentablemente perdió la vida tras haber sido víctima de un ataque armado mientras cumplía sus funciones institucionales. Y muy buenos días, mi nombre es Roberto Saucedo Pimentel. Yo porque estoy aquí, bueno, Antonieta era mi amiga cercana. Conocí sus proyectos, de hecho tuve oportunidad de convivir con ella en bastantes eventos y guardo también mucho coraje, indignación, porque era una de las personas que todo el mundo quería, como lo han expresado, porque se daba a querer, no tenía conflictos. Y miren, nada más para que vean el grado de cercanía con ella. Esta es la voz de Antonieta, para que la... septiembre a mi ceremonia de clausura de graduación de la maestría y pues gracias por tu compañía, por tu sabiduría y me gustó mucho esta tarde, aunque se me fue como agua muy rápido. Muchas gracias y buen camino, cuando llegues me avisas. Así era ella, siempre preocupándose, siempre manifestándote amistad. Entonces es una persona muy entrañable. Y bueno, ahora lo que queremos exponer en estos días, que son muy poquitos, pero hay muchas interrogantes que la familia tiene y por eso Vanessa va a leer este posicionamiento y luego ya pasamos a las preguntas, ¿les parece? Adelante. Estoy aquí frente a los medios de comunicación para exigir verdad, transparencia y responsabilidad respecto a lo ocurrido antes, durante y después del ataque que terminó con la vida de mi hermana. María Antonieta no solo era una funcionaria pública, era hija, hermana, amiga, mujer, comprometida con su trabajo como mediadora del Poder Judicial. Su asesinato no puede quedar envuelto en silencio institucional ni en opacidad. La familia y yo como hermana merecemos respuestas, pero sobre todo la ciudadanía y las personas que trabajan en condiciones de riesgo en el Poder Judicial lo merecen también. Okay. ¿Qué es lo que le estamos exigiendo a dos instituciones? El Poder Judicial y Secretaría de Salud, que obviamente tendrán que ser investigadas también por ellos, pero también por la Fiscalía. Entonces pasamos lo que se le exige al Poder Judicial. ¿Vale? ¿Qué medidas de protección tenía asignadas María Antonieta? Solicito públicamente al Poder Judicial que informe con claridad. ¿Tenía mi hermana algún tipo de medida de protección institucional vigente? Si existen, ¿por qué no se aplicaron adecuadamente? Si no existen, ¿por qué jamás se otorgaron? Especialmente considerando los riesgos de los municipios a los que ella viajaba. ¿Cuál es el protocolo a los servidores públicos que deben viajar a estas zonas de riesgo como San José Iturbide y San Luis de la Paz? Exigimos una explicación puntual. ¿Existen protocolos para proteger a los mediadores que deben trasladarse a municipios a otro nivel de riesgo? ¿Se evalúa la seguridad de las rutas y destinos? ¿Quién autoriza estos traslados y con qué criterios? ¿Era normal que ella como mediadora tuviera que viajar a estos municipios? Pedimos que se aclare si es una práctica institucional que una sola persona cubra municipios con condiciones e inseguridad extrema. Esto lo quiero puntualizar porque mi hermana era la única que viajaba a hacer guardias externas. Habiendo en cada sede hay 4 mediadores a 3 mediadores, siempre se reparten las guardias. Ella era la única que viajaba porque no tenía hijos, porque no estaba casada. Eso es una discriminación total. Si existe un sistema de distribución equitativa de cargas y traslados entre los mediadores, ¿en qué sistema era indispensable enviarla a esas zonas sin protección?
¿Por qué no se le asignó y no se utilizó un vehículo oficial? Exigimos saber si está autorizado que los mediadores se trasladen en un vehículo oficial a zonas de riesgos en vehículo privado. Si había vehículo disponible, ¿por qué no se le asignó? Sí tenía un vehículo asignado, pero su vehículo es una carcacha, es un Tsuru que no funciona. Cuando ella tenía un incidente en carretera como una llanta ponchada, una defensa, algo, porque no era un coche apto, ella tenía que cubrir los gastos con su dinero personal de su bolsa. Esto lo puedo evidenciar con testigos. Si había negligencias internas, provocan que empleados operativos trabajen sin recursos mínimos de seguridad, responsabilidad de la subdirección. Posible responsabilidad de la subdirección de mediación. Solicito que se informe si la subdirectora ya tenía conocimiento de la situación de riesgo en esta región. Mi hermana no quería viajar hacia esta carretera porque ya habían asaltado a 2 juezas y las habían bajado de sus camionetas. Nunca había sido tan fatal, pero ella no quería pasar por esta carretera porque ya habían bajado a 2 juezas de sus camionetas y esto es público. O sea, no me lo estoy inventando, no tengo los nombres, pero los puedo... En redes podemos checarlo, ¿no? ¿Qué medidas preventivas tomó para proteger al personal bajo su cargo, la subdirectora? Si hubo advertencias previas y se ignoraron, como las juezas. Ok, bueno, ese es el tema de las preguntas y cuestionamientos que pide la familia hacia el Poder Judicial. También comentarles que lo platicamos antes de comenzar esta rueda. Pareciera que en el discurso oficial hay un desmarque y creo que es algo lamentable, es decir, hay una revictimización. Por ahí tenemos una declaración de la directora general que está en Guanajuato, que se la dio al periódico Correo, y también hay un video donde ella declara básicamente, se los paso enseguida, básicamente que la decisión de acudir en su vehículo particular fue de Vanessa, fue de Antonieta. Dice textualmente: por su parte, Eva Vitrago, directora del Centro Estatal de Justicia, señaló que María Antonieta habría tomado la decisión de trasladarse en su propio vehículo, aun cuando había autos de la dependencia. El Poder Judicial trata en todo lo posible de que todos tengamos las herramientas con las que podamos desempeñarnos, y evitó hablar de la denuncia que hacían los familiares respecto a las condiciones de trabajo. Esto es revictimizar, ¿sí? Porque la directora jamás sale de su oficina, está siempre en oficinas centrales. Entonces se nos hace muy deleznable que trate de atribuir la posibilidad de riesgo y la situación de riesgo a la propia víctima. Si bueno, si ella se quiso ir en su camioneta, pues ella se puso en esa situación. Y no, ya sabemos por voz de María Antonieta hacia su hermana y también a varios compañeros de trabajo, pues que no usaban el vehículo porque no estaban en condiciones y por la situación de se te poncha una llanta, págala. Trae un rayoncito, una defensa, págalo. Y esas no son condiciones aptas, por eso ella optaba por irse en su propio vehículo. Entonces, esto no está bien y se puede corroborar, por eso se le exige al Poder Judicial que lo haga. Y también en lo personal, este sábado acudí al lugar donde se iba a llevar a cabo la velación, ahí en Mesones. No alcancé a ver a Antonieta porque el cuerpo lo entregaron muy tarde, pero en ese inter se encontraba ahí la subdirectora de aquí de Guanajuato, de San Miguel de Allende, perdón. ¿Cómo se llama? María Eugenia Pacheco. María Eugenia Pacheco. Y miren, lo puedo decir de frente, ¿no? Pues empezamos allá a dialogar, estábamos varios acompañantes, y me llamó mucho la atención que me dice, los familiares ya no deberían hablar del Poder Judicial porque si no, no les van a pagar sus prestaciones. O sea, eso no se vale. Se tiene que hablar y las prestaciones a las que se tenga derecho se tienen que pagar sí o sí. Pero lo que no se vale es que pues esta subdirectora pues también está protegiendo su puesto. Y ella también tiene que responder, a ver, era la única que salía. ¿Por qué salía? ¿En qué condición estaba el vehículo? Es decir, todo lo que la familia hoy necesita saber. ¿Por qué? Pues ya no se puede recuperar la vida, pero se puede proteger a los que todavía siguen trabajando, ¿no? Y ese sería el legado propiamente de esta tragedia. Ahora, la compañera Vanessa les va a dar lectura de lo que se le pide a la Secretaría de Salud, ya en lo relativo a la atención médica que recibió Antonieta. Adelante. Exigimos respuestas a la Secretaría de Salud del Estado. ¿Qué tipo de atención médica recibió María Antonieta?
Queremos conocer cuáles fueron las acciones médicas tomadas desde el primer minuto, si los hospitales a los que fue trasladada contaban con capacidad para atender la gravedad de sus heridas, por qué fue trasladada en patrulla y no en ambulancia. La familia necesita saber si no había ambulancias disponibles, si hubo un retraso por negligencia, si este traslado inadecuado afectó la estabilidad y sus posibilidades de sobrevivir. Ok, en su mensaje final pasamos y luego ya pasamos a preguntas. Adelante, Vania. No estamos buscando confrontación, estamos buscando la verdad. María Antonieta dedicó su vida profesional a resolver conflictos y ayudar a las personas. El Estado tenía la obligación de cuidarla mientras ella cumplía con su trabajo. Esa obligación que incumplió, y hoy tenemos una familia rota, una vida arrebatada injustamente. Exigimos que el Poder Judicial y la Secretaría respondan sin simulaciones, sin evasivas, sin burocracia. Lo hacemos por María Antonieta y por los trabajadores, por todos los trabajadores, por todas las mujeres y los servidores públicos que hoy siguen expuestos. Ahí cerramos el pronunciamiento y pues bueno, preguntas que se tengan, estamos a su orden. ¿Para quién? Mi nombre es Antonieta, tengo un espacio aquí en San Miguel de Allende que se llama Antonieta Informa. ¿Qué les han dicho hasta este momento? Queda claro que no es la primera declaración, ya ustedes han expuesto lo que pasó desde el primer momento. ¿Qué les han dicho? ¿Ya ha habido este 1 a 1? Sabemos que pues ha sido muy pronto, pero ¿qué le han dicho a ustedes como familia, en las autoridades? El Poder Judicial no ha dicho nada, solamente la licenciada me hizo una llamada, la jefa inmediata, María Eugenia, la de San Miguel, para decirme que no hablara porque no iba a recibir recurso. ¿Cómo se llama? La indemnización que le toca a mi hermana. Le dije, no me interesa, o sea, no me preocupa en lo más mínimo, pero no es justo que me quiera amedrentar, que me quiera meter miedo. Y la fiscalía, yo no tengo contacto alguno con la fiscalía, yo no llevo esos trámites, pero tengo entendido que están como atrasando todos los trámites. ¿En algún momento le han dicho a dónde dirigirse? ¿Ha habido alguien que Nadie derechos se ha humanos? dirigido a mí, nunca. Nadie me ha hablado, la única que me habló fue la licenciada para decirme eso. Y no la tengo grabada porque fue por llamada. Si me permite, completando lo que dice Vanessa, aquí el balón está en la cancha de la Fiscalía. La investigación se va a llevar a cabo en la Fiscalía San Miguel de Allende, a pesar de que los hechos ocurrieron en San Luis de la Paz. Yo le explicaba aquí a Vanessa que es un asunto muy grave, muy delicado y que no se resuelve rápido para nada. Se tienen que integrar algo que se llama carpeta de investigación, se tienen que recabar todos los datos de prueba, declaraciones, se tienen que ver en el lugar si hay cámaras, tienen ellos que ver la forma de los peritos de sacar esa información, acerca por ejemplo de la bala que mata a María Antonieta. Bueno, se tiene que comparar con otros hechos posiblemente delictuosos que se hayan cometido con esta misma arma. En el lugar, bueno, pues hay cámaras efectivamente, puede haber testigos, se tiene que desahogar una serie de datos de prueba, yo se lo explicaba, y ella tiene derecho como familiar y la familia tiene derecho a nombrar a un asesor jurídico y que le den acceso a la carpeta de investigación. La carpeta ellos la podrán consultar, el MP tendrá la obligación de darles información de cómo va el asunto, de qué es lo que falta. Es un asunto largo y es un asunto que, créanme que lo van a archivar, no lo van a archivar, no tienen absolutamente ningún elemento, ni es la intención, creo yo, de la Fiscalía. Trabajan mucho, muy lento. Aquí, por ejemplo, hay cosas que se deben de analizar antes de tomar decisiones. Una afectación directa, no solamente en este caso, sino para todas las familiares de víctimas, de asesinatos, muertos y demás. ¿Por qué familiar que fue asesinado, que dio un accidente, tener que ir a la ciudad de Guanajuato? No tienen la capacidad, según lo demostraron
aquí, por ejemplo, con la entrega del cuerpo tardía, efectivamente, y toman estas decisiones. El CEMEFO que teníamos en San Miguel de Allende ahora es para revisión vehicular, y todos van para allá. Imagínense los muertos que hay en Celaya, en Irapuato, todos a Guanajuato. Entonces, antes de tomar decisiones, pues deben de pensar las cosas y la afectación que se hace hacia la población. Pero aquí la Fiscalía es la que tiene que completar absolutamente, dirigir la investigación. Quien va a realizar la investigación es la Policía Ministerial y los peritos. Y es algo muy complejo, y estar al pendiente a través de la familia y a través del asesor o asesores jurídicos que haya, para ver cómo va y qué necesita la Fiscalía. Si la Fiscalía necesita de algún dato, de algún informe que la familia pueda conseguir, proporcionar, pues se tiene que hacer para que esto camine, y ojalá se logre encontrar, señalar a los responsables y que paguen por ello, y que tengan que responsabilizarse y que se les aplique la justicia, en este caso la pena de prisión y por supuesto la reparación del daño. Pero le repito, esto está en cancha de Fiscalía. Una vez que esto llegue a caminar, si se encuentra, si se detiene a estas personas, tendrá que pararse con el juez. El asunto tendrá que parar con el juez y decidir acerca de la responsabilidad o no que tengan estas personas. Ese es el comentario que les puedo hacer. Sí. Por eso estamos aquí. Compañera, tenía una pregunta, ¿no? Bueno, siento que independientemente de que se castigue a los responsables, ustedes están buscando que se sancione o que se busque las razones por las que no tenía apoyo institucional. Exacto. ¿Ya se presentó alguna denuncia en cuanto a la Secretaría de Salud, que al parecer no le dio la atención adecuada en los hospitales de San Luis y de San José? No, a ver, las acciones que se van a emprender, una vez que tengamos acceso, porque todavía no conocemos la carpeta, porque de ahí vamos a tener mucha información. La sugerencia para la familia es que una vez que ya se tenga esa copia, la revisamos y de ahí empezamos acciones. Si hay negligencia, si hay omisión de la prestación de un servicio público, también puede haber una acción legal independiente a lo penal. Sí, pero necesitamos primero revisarlo. Entonces, sí, es muy reciente, pero yo creo que pues tan pronto se tenga acceso ya podríamos saber si hay algún reclamo adicional ya en materia administrativa. Incluso el fiscal se negó ya a decir que había sido un asalto. O sea, ya no quiso, primero lo reconocieron como que había sido un asalto y en la última entrevista ya no quiso decir que había sido un asalto. Bueno, el problema con el fiscal, ¿saben ustedes que fue un asalto? no tenemos la certeza. Solamente sabemos que pues le dispararon. No tiene indicios mi hermana de problemas, no tenía pareja, no tenía nada porque ser otra cosa que Enemigos, no fuera un asalto. No tenía hijos, no tenía enemigos, o sea, no hay otra razón más que cometió el error, su pecado fue ir en su camioneta personal, que no es el vehículo que están publicando en las redes sociales, era una Honda blanca CRV. Sí, ese vehículo es otra cosa, ¿verdad? Es de otro evento. El que tenía placas de Chihuahua. Ese no es Ese de no es. ella. No es Ese el es de el que Ok. mencionan que se detuvo en Dolores Hidalgo, ¿no? Que es Pero posiblemente el de los atacantes, ¿no? de los Posiblemente. atacantes. Pero no, ese no era el vehículo de ella. Y del fiscal, pues desgraciadamente ustedes lo han visto. El fiscal no es confiable. El tema del hackeo, que es una cosa independiente. Primero dijo que no había hackeo, 2 semanas después dice que sí, pues el señor miente. Entonces, si aquí también está ocultando esta información sobre si es asalto o no es asalto, pues la verdad es que, pues hay que todo lo que diga el fiscal, pues hay que tomarlo con reservas, porque el señor nunca dice la verdad. ¿Sí? Y los Desgraciadamente. protocolos, perdón por la intervención, no se siguieron. Aquí cuando ella fue lesionada fue dejada ahí tirada prácticamente a un lado de la carretera. En lugar de llevarla en una ambulancia como correspondía, ahí cerca hay una dependencia de Guardia Nacional, la llevan en una patrulla y la llevan a un hospital materno-infantil de San Luis de la Paz, que pues, evidentemente no tiene la capacidad. Y como no tienen la capacidad, determinan que la van a trasladar a San José Iturbide. O sea, San José Iturbide, ¿qué capacidad tiene el hospital para atenderla? Y mientras ella pasa el tiempo, sigue perdiendo sangre, incluso está consciente comunicándose telefónicamente con su hermano, cuando aquí era ambulancia, era Querétaro, era San Miguel, o todavía mejor, un helicóptero, que muchas veces ha pasado esto para trasladar a una persona, ya sea a León, a San Luis, y se hubiera podido salvar la vida de Antonieta, porque ella muere al otro día
12, 12 y media del día. Tuvieron todo el tiempo y los protocolos cuáles son trasladar a un herido de esa gravedad en una patrulla de un municipio a otro. O sea, es una irresponsabilidad en este caso de la Secretaría de Salud. El gobierno del Estado tiene, yo creo que helicópteros disponibles, yo creo que Guardia Nacional también los tiene, yo creo que Ejército también los tiene. Entonces, ¿por qué se omitió esta ayuda que vino a costarle la vida? ¿Cuántas horas pasaron efectivamente para que se diera la atención? O sea, y cuántos litros de sangre perdió. Aquí Vanessa acaba de decirlo, ¿no? O sea, prácticamente aquí hay varios responsables de la muerte, por supuesto, los delincuentes o delincuente directamente, pero también hubo, creo que, actos de omisión por parte de varias autoridades, consideramos efectivamente, como lo acabo de mencionar. ¿Resistió entonces como 24 horas después de la Menos de 24 horas. Menos de 24. Porque ella regresaba en la tarde después de salir de trabajar allá de San Luis. Y viene el ataque y la llevan al hospital, que le digo materno infantil, y como no le hacen absolutamente nada ahí porque no tienen la capacidad, la llevan también en patrulla a San José Iturbide. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó? Toda la noche completita pasó, y ella fallece al otro día a las 12, 12 y media del día. O sea, hubo todo el tiempo para trasladar en una ambulancia, para trasladarla en un helicóptero, y hubiera podido tener esperanza de perder la vida. Si ustedes me dicen, pues a lo mejor se muere en el helicóptero, bueno, se muere, pero le están haciendo la lucha por salvarle la vida. Pero en una patrulla. ¿Saben de qué dependencia era la patrulla? O sea, Guardia Nacional. Guardia Nacional. Bueno, hay que mencionar, ellos son los más cercanos y pues ahora sí que pues tuvieron que hacer uso porque era urgente, ¿no? Pero sí menciona Vanessa, llegando al hospital materno no la reciben, porque pues es que aquí no la podemos atender, se pierde un tiempo precioso ahí. Claro. Luego la trasladan a San José Iturbide. ¿En la misma patrulla? ¿Fue en la misma patrulla? Esa información no la tengo yo, pero al parecer sí, porque no la podían mover. Nada más la ven y dicen llévense. En este aspecto, pues lógicamente estamos escuchando una falta de seguimiento de protocolos, que a lo mejor los elementos de Guardia Nacional los saben y los conocen, de acuerdo a las lesiones que recibiera, pues la atención de una ambulancia de urgencias avanzadas o el helicóptero, como dicen. Ahora, ¿saben ustedes quién dio la orden para que fuera trasladada en la patrulla? Sabiendo que en San Luis de la Paz también existe un hospital con capacidad para atender ese tipo de lesiones. ¿Quién dio la orden? Si fue un capitán, si fue alguna... Esa parte no lo sé tú. Esa es la razón por la cual, esa es como la más grande inconformidad que yo tengo, porque la primera llamada que se le hizo fue a su jefa inmediata, la subdirectora María Eugenia Pacheco, y ella debió de haber dado instrucciones, porque mi hermana ya no estaba, ya podía estar delirando de tanta sangre que estaba perdiendo, perdió 3 litros de sangre. Entonces era su responsabilidad haber coordinado un traslado, por lo menos en ambulancia. Mi hermano estaba tramitando un traslado aéreo, pero cuando llegó a San José Iturbide ya no se pudo mover porque, pues, por obvias razones, o sea, ya la entubaron y ya no hubo posibilidad alguna de moverla. Ahora, en este aspecto menciona usted de que le dijeron que no mencionara nada para evitar que no le paguen sus prestaciones. No está dentro de la ley en que ustedes deban de dar una declaración. Entonces, aquí también ejercerán ustedes acciones contra la o los responsables o los vinculados que pudieran negarle esas prestaciones que ella tenía derecho. Yo creo que hay que esperar a la respuesta del Poder Judicial, ¿no? O sea, es un derecho para los deudos, pero lo que, digamos que hasta ese momento se reprocha es que la misma jefa, pues para proteger su chamba, a mí me lo dijo, me dice, yo sugiero que la familia ya no diga nada del Poder Judicial para que no les vayan a negar sus prestaciones. Digo, bueno, entonces, ¿dónde está el apoyo? Y aparte, ¿cómo se puede condicionar algo a lo que se tiene derecho a cambio de que te quedes callado? Pues no. Sería como ponerle sal a una herida. Pues sí, entonces, y también se lo dijo a ella, o sea, somos dos, digamos, yo soy testigo de lo que le dijo y ella también, porque eso fue lo que dijo la señora.
no hablen mal del Poder Judicial. Claro. No, al contrario, investíguenlo, ¿verdad? Sí, claro. Ya no hagan olas. Ya no hagan olas, no, al contrario, porque todavía hay mucha gente trabajando ahí que va a tener que ir nuevamente a San Luis de la Paz. Y va a tener que pasar por ahí. Entonces, pues bueno, el legado de Antonieta pues va a servir también pues para los que se quedaron, ¿no? Ese es digamos que ese es el objetivo. Y aquí hay personal del Poder Judicial que son grandes trabajadores, la gente de más abajo, la gente más humilde, y corren un riesgo tremendo. Esto debe servir para que se modifiquen algunas cosas, no solamente mediadores como Antonieta, hay otros mediadores del área penal, hay actuarios que tienen que notificar que de repente han sido amenazados, han sido atacados también. La gente que va a practicar algún embargo, bueno, a la gente no le gusta que le embarguen las cosas, ¿no? Y hay gente peligrosa. Entonces aquí hay cosas que deben de cambiar y se debe de proteger a estos trabajadores que son los más desprotegidos. Algo se tiene que hacer, enviar alguna guardia con ellos para que los lleve, para que los traiga. Se habla de un botón de pánico que pues, nadie lo conoce, ¿no? Y además el botón de pánico, ¿para qué cosa hubiera servido? Lo aprieta si hubiera estado, pues ¿para qué? O sea, eso no le hubiera salvado la vida a Antonieta, pero debe de haber evidentemente cambios para proteger al personal, porque están en peligro. ¿A cuántos jueces se han asesinado también ya? Han sido amenazados. Y fiscales también. Acaban de matar a un elemento de policía ministerial. O sea, todo el personal que trabaja en la Procuración de Justicia, en la Administración de Justicia, pues está en peligro. Digo, estamos en peligro todos, pero ellos también. Y es la parte más baja que funcionarios de alto nivel pues tienen a 8 o 10 guaruras a su servicio, ¿no? Ellos no tienen a nadie. ¿Por qué no pensar en que policía preventiva o elementos de Guardia Nacional, oye, yo te llevo y yo te traigo, yo te custodio, y nadie nos garantiza que no los vayan a atacar? Pero están totalmente a merced de cualquiera, de un asalto, de lo que ustedes gusten. Entonces, pues debe de haber, evidentemente, aquí cambios, medidas, efectivamente, para proteger a esos trabajadores. O una coordinación entre municipios. Así es. Está en San Luis de la Paz, va hacia Dolores, se comunican para que alguien de Dolores la acompañe, ¿no? acompañe Sí, dentro sí. de los límites de los municipios. Sí. Esa sería quizás una estrategia. Decimos claro. lo que se hizo lamentable, pero como dicen ustedes, el legado que sepa para que las autoridades pudieran ser conscientes y que ejercieran acciones para que esto no vuelva a suceder. Exactamente, sí. Yo quisiera saber si van a ustedes a interponer una denuncia por negligencia laboral y de alguna manera por discriminación por la carga de trabajo que tenía la mediadora María Antonieta y por también las condiciones precarias en las que se encontraba para realizar su labor. Yo creo que, bueno, precisamente el objetivo de esta convocatoria es para que el Poder Judicial nos informe, bueno, le informe a la familia, estas condiciones. Si, por ejemplo, aquí en el centro, tengo el dato, me lo acaban de pasar, hay una mediadora que nunca sale, es lo que me dijeron, nunca sale a campo, ella siempre está ahí, porque es recomendada de un consejero, al parecer también es esposa de un juez, ella no sale. Entonces, si observamos que hay una disparidad y por eso se le pide al Poder Judicial que muestre las estadísticas. Debe haber una bitácora donde se establezca quiénes atendían fuera de sede y probablemente vamos a encontrar esa variable. Hay una persona que nunca salía, entonces porque hay un régimen de privilegio. Y algo importante, en 2027 vamos a tener el cambio, todos los jueces y magistrados se van, pero los mediadores se van a quedar. Los directivos que manejan el Centro Estatal de Justicia Alternativa, ellos por ley no van a ser relevados, vamos a continuar con ellos. Entonces por eso es inconveniente que desde ahora se verifique si hay negligencia, si hay malas condiciones de trabajo, si hay un régimen, hay también de ciertos privilegios, pues yo creo que eso se debe de cambiar, porque en un centro de trabajo todos deben de tener la misma carga de trabajo, todos deben de salirle al quite, como decimos, y no dejarle la carga más pesada a unos. Porque, por ejemplo, en el caso de María Antonieta, como lo decía Vanessa, pues tomaban en cuenta, pues era soltera, no tenía hijos, pues cárgale la mano. No, espérame, no es igual.
Ese no es motivo. Oiga, Para bien. También había una gran disparidad. Hablábamos con el presidente del El Poder magistrado Judicial, presidente. Con Héctor magistrado, Tanijero. Sí. y hablábamos con él y él nos decía que, bueno, le preguntábamos que hay una disparidad también muy grande tanto en las labores que ejercen como en los sueldos. Sí, claro. Porque no sé de qué sueldo era lo que tenía Doña Eta, pero dice que era muy disparado contra la gente que estaba todo el día en la oficina. Sí. Y esa es otra de las cosas que también... Eso es un problema, desgraciadamente, en todos lados, ¿no? Sí. Los altos mandos, pues, es lo que llamamos la burocracia dorada. Ujú. Los mandos medios, pues tienen, digamos, una razonable retribución, pero como lo comentaba el licenciado Chagoyan, la base, que son los que sacan el trabajo, esos ganan bien poquito, ¿eh? Y en todos lados. Sí. Ustedes van y preguntan cuánto gana un escribiente, un oficial jurisdiccional, es realmente para supervivir nada más, para sobrevivir, y son los que sacan el trabajo. ¿Se le puede saber cuánto ganaba Antonio? No lo sé, ¿tú tienes el dato? ¿Aproximado? 13,000 pesos a la ¿Quincena? a la quincena. 13,000. A la Pero, quincena. ajá, pero ella cubría, por ejemplo, o sea, eso no incluye, por ejemplo, si ella se llevaba su camioneta, pues su gasolina corre por su cuenta, sus alimentos. El horario que ella tenía, me acaba de decir Linda Chagoyan, que ella entraba y no tenía, o sea, como que no hacía break de comer algo, todas esas cosas que, pues obviamente un funcionario alto desayuna a las 10 de la mañana, no sé, café con pan y fruta, y ella no, si podía, un vaso de agua, porque tienes que atender a la gente, ella vivía para el servicio. Y también quiero que quede puntualizado que ella es la mediadora que más índice tiene de convenios celebrados al día. Ella era la más exitosa a nivel Guanajuato, eso está documentado. Ella tenía reconocimiento por el magistrado, Por el Tinajero. presidente, por Tinajero. Ajá, porque ella era la que tenía más convenios celebrados. O sea, era su pasión era el servicio. Esa es la única realidad. Entonces, por eso me afecta, porque ella entregó toda su vida. Son 20 años de servicio, 22 años, pero 2 años fue auxiliar. Ella fue Escalando. escalando, exactamente. O sea, su pasión, su entrega, su carrera fue impecable. Ella destacó por ser una persona que siempre se preparó, todo el tiempo estaba buscando hacer nuevos posgrados, maestrías, o sea, tengo sus reconocimientos, todo. Ella no se merecía esto. Y no estoy pidiendo limosnas, estoy exigiendo justicia, estoy exigiendo que me expliquen. O sea, no estoy pidiendo limosnas, eso es lo que quiero que quede claro. La ley tiene la obligación de atenderme. No estoy pidiendo, como cuando tenían a mi hermano esperando para que le entregaran respuestas del cuerpo. No estamos, o sea, somos humanos, no nos merecemos esto. Para que se den una idea ustedes del trabajo que desempeñaba María Antonieta, le tocó, aparte, pues sí, muchas veces como parte a solucionar problemas ahí. Y yo recuerdo en uno de los asuntos, para que se den ustedes una idea, un conflicto entre dos partes, yo representaba una. Empezamos, se los juro, a las 9 de la mañana y terminamos a las 6 de la tarde. Ella podía haber dicho a las 3 de la tarde, yo ya me voy a comer y mañana nos vemos, ¿no? Y estuvimos todos, eso sí, las partes, y ella sin comer absolutamente un solo bocado, sin tomar un vaso con agua, nada. Ella dijo, no, este asunto lo sacamos hoy. Salimos de allá a las 6 de la tarde y ella todavía tenía que irse a su casa en el rancho. ¿A qué horas llegó a su casa para probar un bocado? Pero solucionó el problema y quedó feliz de la vida, muy sonriente, para que vean la calidad de persona que era, ¿no? Y nosotros ahí también, es nuestra obligación, nuestro interés, pero ella no podía haber hecho otra cosa. Nos vemos otro día, y yo a las 3 de la tarde ya me voy. De ninguna manera, así se lo gastaba María Antonieta. En tanto se hacen las investigaciones, ¿pedirían la destitución de la subdirectora María Eugenia Pacheco, de aquí de esta sede de San Miguel de Allende? Lo que sí pedimos es que la investigue. El propio Poder Judicial tiene un órgano interno de control que investigue y determine si estas preguntas no son todavía imputaciones, porque no tenemos los elementos. A ver, ¿era la única o era la que más le cargaban la chamba? ¿En qué condiciones estaban los vehículos?
las bitácoras de viaje, si se le estuvo cobrando una ponchadura de llanta, ¿por qué la tenía que pagar ella, ¿no? De un vehículo oficial? Todo eso es necesario que se investigue y luego ya que tome el propio Poder Judicial la decisión que corresponde. Existe una frase que normalmente hemos escuchado en las dependencias que dicen ponte la camiseta, pero seamos sinceros, es lo mismo de las dependencias hacia los trabajadores, que también se ponen la camiseta ellos. Para los trabajadores eso es una. Dos, ¿existe en este caso favoritismo hacia alguien, protección hacia alguien, o estarán omitiendo o justificando la ineptitud de algunos de los funcionarios que llevan este caso? Yo creo que ambas. A ver, el régimen de privilegios existe, no lo podemos negar. La gente obviamente tiene miedo de salir a los medios a decirlo, pero ustedes en lo individual pueden preguntar al personal de base y van a encontrar siempre privilegios. Gente que llegue que no tiene nombramiento. Ejemplo, al día de hoy son 315 jueces en todo el estado y 147 son provisionales y tienen años. ¿Por qué? Pues porque algún padrino lo puso ahí para que gane bien como un juez sin haber hecho carrera judicial. Lo bueno es que ya se van todos. Lo malo es que van a afectar a los de carrera. Y aparte el nepotismo. El nepotismo. Entonces, es una verdad sabida al interior del Poder Judicial que si eres amigo de un consejero, te van a colocar en un buen puesto y en un lugar seguro. Entre más lejos estés de ese sol, pues las condiciones son más duras. ¿Sí? No es parejo. Eso lo sabe el magistrado Héctor Tinajero. O sea, muchas veces no cubren el perfil adecuado para el puesto. Sí, hay muchos, ¿no? E incluso pues la mitad de los magistrados, veámoslo, son políticos, no saben, llegaron ahí pues, porque son políticos y el PAN, efectivamente el PAN, que es el momento en el que gobierna, ahí los colocó. Sí, hay régimen de privilegio. Y ahí lo podemos ver. Vean, todos los magistrados que llegaron por propuesta del gobernador o gobernadora son por dedazo, no hicieron méritos. ¿Ponen en práctica la dispensa de perfil? Así es, porque la ley la hicieron a modo para dispensarlo. Entonces, bueno, lo que vemos en la cabeza se replica. Se replica. Hay jueces que, te reitero, no tienen nombramiento. Secretarios también que no se ganaron el puesto y ahí están. Y vas a encontrar muchísimos servidores públicos intocables. David y licenciado Chagoyán, dentro de su experiencia en la abogacía, ¿ustedes podrían decir que hubo un móvil? ¿Hay un móvil en esta situación de lo que está sucediendo? Hasta no conocer la carpeta, yo creo que podríamos decirlo, ¿verdad? Y me confundo mucho con David. David Saucedo, él es especialista en temas de seguridad. Yo soy Roberto Saucedo, Pimentel. Sí, no pasa nada. No, lo que pasa es que David se mete en cada bronca. Sí, yo lo sé. Un día me voy a quebrar por culpa de él. Por eso, pues, licenciado. El móvil lo tendrá que determinar el Ministerio Público después de tener todos los datos necesarios en la carpeta, proporcionados por peritos, proporcionados por incluso por familiares, testigos y desde luego también por lo que es Policía Ministerial, el auxilio de Policía de Salud de la Paz, etcétera, y tendrá que determinar, entre otras cosas, el móvil. Uno de los fines que tiene el proceso penal, de acuerdo a la Constitución, en primer lugar dice la Constitución, esclarecer los hechos, saber qué pasó. Y nos dicen que el culpable no quede impune. Y hay, desde luego, con esto y la reparación del daño, desde luego, proteger al inocente, se tiene que establecer necesariamente cuál fue el móvil. Aparentemente aquí, aparentemente, es una hipótesis nada más, pues el robo de la camioneta. No se ve otra, pero el MP tendrá que completar toda la información en la carpeta de investigación y ojalá que dé resultados, que identifiquen a los responsables y hacerles pagar por este acto tan bajo que cometieron, tan cobarde. ¿El vehículo de ellos fue recuperado? No. Está de guardo, ajá. Pero no permiten ver las pruebas porque ahí debe de haber pruebas. Debe de haber sangre, debe de haber ADN. Pero lo resguardó la fiscalía. Lo tiene la fiscalía. ¿Tienen alguna Esto, asesoría? perdón, se lo van a permitir, ya le explicaba yo aquí a la señorita Vanessa, que la Fiscalía les tiene que dar acceso a las víctimas indirectas, que la víctima directa es Antonieta, la víctima indirecta es sus hermanos, desde luego, y les tienen que dar acceso a la carpeta de investigación, explicarles efectivamente
en algún momento hasta pueden darles alguna copia de la carpeta. Ahorita no vale la pena, o sea, ahora permitirles que ellos tengan acceso a ver lo que hay dentro de la camioneta, pues no, o sea, no es por ahí. Pero evidentemente sí van a tener acceso a lo que es la información y a lo que es la carpeta de investigación y conocer los avances ahí, y si hay alguna cosa que el Ministerio Público requiera, pues hay que colaborar con ellos para tratar de que esto se complemente y que se identifique a estos tipos, y por supuesto lo que dicen ustedes, que es muy importante, pues el móvil, y para que venga el proceso que tenga que venir, ¿sí? Ya sea juicio oral, sea una salida alterna, o procedimiento abreviado, no salida alterna, un procedimiento abreviado para los responsables. Le digo, pero es algo que tiene que venir y se va a tardar. Y este asunto, Juan, lo que no va a haber el carpetazo, porque no puede haberlo. En este caso, la dependencia les ha ofrecido, o en caso de que les ofrezca una asesoría y acompañamiento legal, ¿la aceptarían y confiarían ustedes en esa asesoría legal que les ofreciera la dependencia? A ver, mira, aquí el tema, como me lo mencionó el licenciado Chagoya, las víctimas indirectas tienen derecho a un asesor victimal. La carpeta está en San Miguel de Allende, entonces buscaríamos si algún colega amigo de Antonieta, que incluso el mismo licenciado Chagoya también, él podría darnos luz sobre esto, pudiera coadyuvar. Lo que sí tengo como experiencia es que también hay asesores victimales de oficio, que son los de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, y no tienen problema en coadyuvar con asesores victimales particulares, es decir, pueden ir a la par. Se los digo porque ahorita estoy yo coadyuvando en una carpeta con un asesor victimal de la comisión, entonces ahí no hay problema, se puede ir a la par, pero al final de cuentas ya la definición de si hay confianza o no la tendrán que tomar los familiares, pero de inicio pues se puede coadyuvar, y yo creo que eso sería un control de que se estén haciendo bien las cosas. No sé si quieres agregar algo. Bueno. La camioneta, no sé si era cierto que recién la compró tu hermana o ya tenía. Tenía como 8 meses conmigo. O sea, pero nueva, literal. ¿Cómo? O sea, era muy poquito tiempo. Ajá. Okay. ¿Les dieron alguna razón de por qué se demoró tanto la entrega del cuerpo? No se vale. No, me imagino que por la triangulación que hubo de San Luis de la Paz, San José y luego San Miguel, Guanajuato. Pero nunca le dijeron por qué. Y sí fueron muchas horas. Fueron más de 24. No, y más que falleció en el hospital, o sea, no. ¿Y el tiempo está dentro de lo legal de la cadena que hacen de custodia y de procesos? ¿Está dentro? Desconozco si hay un plazo, Lick. No, bueno, aquí están dentro de los tiempos de acuerdo al trabajo que se tiene, porque es un trabajo gigantesco, porque todos los difuntos que hay en estas condiciones, accidentados, pues van a parar a la ciudad de Guanajuato, cuando antes hacía las autopsias en Miguel de Allende, Celaya, en Irapuato. No, pues ahora no, ¿verdad? Entonces, ¿qué cantidad de médicos legistas se requiere? Y además no solamente médicos legistas, aquí puede haber una serie de especialistas, de pruebas de química forense, por ejemplo, De balística. de balística. Muchos también, es un montón de cosas. Sí hubo un retraso, evidentemente, en la entrega. Yo llegué a la funeraria López a las 8 de la noche y me informaban que el cuerpo había llegado 20 para las 8. Y le preguntaba yo a la persona que iba a hacer la preparación del cuerpo, y me decía que iba a ser en 4 horas y media. O sea que iban a llevar el cuerpo de la funeraria López al velatorio que está enfrente a la 1 de la mañana o 12:30 de la noche. Llegó a la 1 de la mañana, según me dijo Vanessa. Tuvimos que subir información, los que estábamos ahí, pues para que compañeros que venían en camino también de Dolores, etcétera, oye, pues no vengas, espérate. Y esto fue, pero sí, y aparte, bueno, fin de semana, o sea, todo se juntó efectivamente, y la dificultad de los 3 municipios, los municipios donde ocurrió esto y donde estaba el cuerpo en Guanajuato al final, pero sí, pues es un problema muy delicado, pero la Fiscalía determinó eso, que ahora todos los autónomos pues, en la ciudad de Guanajuato, ¿no? Y este es un problema terrible. Imagínense, ustedes como familiares de alguna víctima
tener que ir a la ciudad de Guanajuato, oye, ¿y dónde es? ¿Y qué trámites tengo que hacer? ¿Y cómo me lo voy a llevar? O de casos dramáticos, terribles, en donde se agarraron en el rancho una familia y hubo 4 muertos de la misma familia. ¿Y cómo le vamos a hacer para llevarlos a todos y con el dinero o contratar a algún abogado para que nos acompañe a hacer los trámites? O sea, no se piensa más que en la comodidad aquí de la autoridad. Aquí el señor procurador tiene el fiscal, tiene mucho que ver en decisiones de este tipo, y desde luego otros que autorizan esto, ¿no? Presupuestariamente, etcétera, hay responsabilidad. Y esta medida de llevarse a todos a la ciudad de Guanajuato, bueno, pues imagínense, ¿no? Entonces, está dentro de los tiempos, efectivamente, ¿no? Aquí, ¿sí? Y aclarar también que se tuvo que llevar a cabo la inhumación del cuerpo. No se permite en este caso la cremación, porque puede darse el caso, que ojalá que no vaya a ser así, que de repente haya una necesidad de una segunda, una tercera autopsia y demás, pues van a tener que sacar el cuerpo otra vez, y por eso no se permitió la cremación. La cremación efectivamente tuvo que ser una inhumación. Yo se los explicaba aquí, y desde luego, bueno, pues es lamentable, triste, ¿no? Que pueda haber esta posibilidad también. Imagínense para exhumar el cuerpo, para llevárselo otra vez, o sea, ojalá que no haya necesidad. Eso tiene que hacerse con una justificación muy clara, muy precisa, cuando se sospecha que la primera autopsia a lo mejor no fue lo objetiva, lo correcta que se quisiera. Ok, ¿alguna otra? Vanessa, en esta llamada que mencionan que logró hacer María Antonieta, ¿hubo alguna petición de ella a ustedes? No, solamente le dijo que la estaban llevando a San José. Se avisó. Pero sí, después. Tenía mucho dolor, no sé. Dice mi hermano que no se le entendía bien. ¿Consideran que la atención que recibió en San José fue la adecuada de acuerdo a su situación? Pienso que hicieron lo que pudieron, porque le pusieron mucha sangre. Estuvimos consiguiendo sangre, pero no tienen terapia intensiva, no tienen lo adecuado para lo que ella necesitaba. Muy bien, Si gracias. no hay más preguntas, pues les agradecemos. Gracias. Sí, Gracias. muchísimas gracias.